A los 72 años, la vida de Elvera se derrumbó la noche en que su hijo arrojó su maleta bajo la lluvia y le dijo que no era más que una carga. Se quedó allí inmóvil, sorprendida, hasta que comprendió que no quedaba nada por decir. Recogió su bolso empapado y caminó hacia la oscuridad. Horas después, se encontró bajo un paso elevado, fría y temblando, dándose cuenta de que su propio hijo la había abandonado. No lloró, simplemente se sentó hasta el amanecer intentando entender cómo el amor podía desaparecer tan fácilmente. Poco antes del amanecer, su hermana menor Vivien llegó empapada pero decidida. La ayudó a subir al coche, la llevó a un motel cercano y le dio té y abrigo. A la mañana siguiente, Vivien le dijo que se irían a Miami. Elvera no preguntó por qué, no tenía a dónde más ir. Al llegar a la ciudad, Vivien le entregó una carpeta con pruebas de que le había comprado un apartamento amueblado con vista al mar, totalmente pagado, junto con una cuenta bancaria a nombre de Elvera con $5 millones que había ahorrado durante los años. Por primera vez en meses, Elvera se sintió segura. En pocos días conoció a Grace, amiga abogada de Vivien, quien estableció protecciones legales para que nadie pudiera manipularla de nuevo. Poco después, Vivien organizó una pequeña reunión de bienvenida en el salón del edificio, presentándole vecinos amables. La paz no duró mucho. Durante el evento, Matthew y su esposa Marisa aparecieron fingiendo que nada había pasado. Vivien los enfrentó con calma pero firmeza hasta que se marcharon. Esa noche, Elvera comenzó a escribir en un cuaderno nuevo: lo que me quitaron, me lo devolverán. Pronto, Vivien descubrió que Matthew y Marisa preparaban documentos falsos para apoderarse del dinero de Elvera, disfrazándolo como un acuerdo familiar. Con la ayuda de Grace, los desenmascaró frente a los vecinos, rompió el documento y les advirtió que no confundieran su silencio con debilidad. Desde entonces, los intentos fueron más sutiles: flores en su puerta, comida y disculpas falsas. Luego vinieron visitas extrañas, un supuesto representante de planificación para ancianos, una solicitud falsa de cambio de dirección bancaria, incluso una noche en que activaron la alarma de incendios para asustarla. Grace grabó todo y reunió pruebas. Elvera se mantuvo tranquila, esta vez estaba preparada. Cuando intentaron decir que estaba mentalmente inestable, ella se rió y pidió una evaluación médica que demostró su lucidez. Luego les envió los resultados. Más tarde llegó una amenaza formal de tutela, pero Grace respondió de inmediato con recursos legales. Sus planes comenzaron a desmoronarse y su desesperación se volvió evidente. Semanas después, Matthew la invitó a cenar con un mensaje sobre reconciliación familiar. Elvera aceptó. La cena fue fingida, los niños arreglados y las palabras vacías. Cuando Matthew mencionó el dinero, ella le entregó un sobre con los documentos de una fundación que había creado, la Fundación Alvara Holmes, transfiriendo todos sus bienes a un fideicomiso para mujeres mayores de 60 años, víctimas de abuso y madres solteras. Todo estaba fuera de su alcance. Una semana después, un tribunal desestimó las falsas acusaciones de Matthew y protegió la fundación bajo la ley de Florida. Por primera vez, Elvera se sintió libre. Trabajó con Grace y Vivien para expandir la fundación, creando programas para mujeres descartadas como ella. En la ceremonia inaugural dijo: esto no trata de dinero. Trata de demostrar que no somos invisibles. Luego plantó 3 manzanos como símbolo de esperanza. Matthew nunca volvió a contactarla, salvo una carta de su abogado renunciando a todo derecho. Ella la guardó sin sentir triunfo, solo cierre. Donó sus pertenencias, empezó a caminar por la playa y la gente la reconocía por las noticias, agradeciéndole su valentía. Una joven madre le dijo que había encontrado fuerza tras escuchar su historia. Grace la visitaba a menudo, organizando talleres de escritura para mujeres mayores. Meses después, la hermana de Marisa le contó que Matthew y Marisa se divorciaban. Elvera le dio las gracias y cerró la puerta sin rencor. Poco después recibió una postal con 3 palabras: ahora lo entiendo. La guardó sin pensarlo. El tiempo pasó y la fundación creció ayudando a cientos de mujeres.
Cuando Elvera caminaba por la orilla, recordaba aquella noche bajo el puente. Ya no era invisible. Había convertido la traición en fuerza, el dolor en estructura y la pérdida en protección. Aprendió que la dignidad no se da ni se quita, se reclama, pieza a pieza, cuando decides que mereces algo mejor. A los 72 años entendió que no era tarde para empezar de nuevo. Su historia apenas comenzaba. Los años siguientes fueron un capítulo sereno y lleno de propósito. Vivía con disciplina, tomaba café al amanecer mirando el mar y trabajaba en su oficina leyendo cartas de mujeres traicionadas. Respondía cada una y las ayudaba a través de la fundación. Con Grace a cargo de lo legal y Vivien de la logística, la organización creció. Los periódicos la llamaban la mujer que reconstruyó desde la nada. Nunca buscó fama, solo quería transformar su dolor en ayuda. Exigió talleres de educación financiera y documentó cada historia de éxito. En 2 años abrió oficinas en Miami, Tampa y Nueva York. Mujeres que no tenían nada ahora tenían negocios gracias a los microcréditos. Elvera volvió a sentir propósito. En su vida personal reinaba el silencio. Matthew desapareció y ella no lo buscó. Comprendió que el perdón es soltar lo que no te pertenece. Cuando Vivien le preguntó si volvería a hablar con él, respondió que algunas puertas, una vez cerradas, protegen más de lo que separan. Junto a Grace organizaron seminarios legales para ancianos. A los 75, recibió un premio por servicio comunitario y dijo simplemente, nadie debería mendigar dignidad. Con el tiempo su cuerpo se debilitó, pero su mente siguió clara. El mar se convirtió en su compañía. En su cumpleaños 78, la sorprendieron con un homenaje donde dijo, ustedes son la prueba de que no fui desechada en vano. Años después, formó a jóvenes como Lianna, quien asumió la dirección cuando Elvera se retiró. A los 80, la fundación ya era internacional. Vivía tranquila escribiendo sus memorias y en la última página escribió, todo lo que intentaron quitarme se convirtió en la base de lo que construí. Murió en paz, y sus cenizas fueron esparcidas en la playa. La fundación siguió creciendo. Matthew asistió a su funeral en silencio y dejó una flor blanca. 10 años después, la fundación se convirtió en una de las mayores del país. En cada oficina colgaba una foto de Elvera con la frase, no has terminado. Hoy, las nuevas voluntarias comienzan leyendo su historia, la lluvia, el puente y cómo convirtió la humillación en legado. Su apartamento es ahora un museo donde se conservan sus cuadernos y los pedazos del contrato falso que rompió. Cada año, las mujeres se reúnen en el balcón 13 para ver el amanecer y recordar que el valor no necesita venganza ni reconocimiento, solo resistencia. Su historia sigue inspirando, demostrando que nunca es tarde para reconstruir, reclamar la dignidad y comenzar otra vez. Con los años, el legado de Elvera creció hasta convertirse en símbolo de justicia y fortaleza. Mujeres que habían sido silenciadas recuperaron su voz, y su historia se enseñaba como ejemplo de coraje. Vivien cuidó el sueño de su hermana, y Grace, ya retirada, siguió asesorando. En cada oficina se leía su frase final, la verdadera dignidad no se otorga, se reclama. Sus cuadernos revelaban pensamientos sobre la paciencia y la fuerza tranquila. Uno inacabado decía, si lo llaman debilidad, que lo hagan, porque la fuerza nunca pidió permiso. Esa línea se grabó en una placa de bronce. Su historia cruzó fronteras y se convirtió en modelo de resistencia. El verdadero éxito no estaba en los premios, sino en las victorias de las mujeres que ahora caminaban erguidas. Vivien, ya anciana, solía visitar la playa y hablar con su hermana. Cuando murió, se creó una beca con ambos nombres. En la ceremonia, Grace dijo, Elvera y Vivien me enseñaron que la ley sin compasión es vacía y la compasión sin estructura es inútil. Esa frase se convirtió en otro principio eterno de la fundación, pasaron las décadas y la siguiente generación tomó el mando. Lianna, antes alumna de Elvera, se convirtió en la nueva directora y expandió las operaciones a 10 países. A menudo hablaba de cómo Elvera nunca alzó la voz y aún así logró cambiar leyes, de cómo nunca buscó venganza pero obtuvo justicia.
La organización construyó refugios para ancianos abandonados, escuelas de alfabetización y viviendas seguras en distintas ciudades. Cada proyecto comenzaba con el mismo ritual, una lectura del primer cuaderno de Elvera, escrito la noche en que no le quedaba nada. La historia siempre empezaba igual: cuando mi propio hijo me echó, pensé que la vida había terminado, pero me equivoqué. Recordaba a todos que el renacimiento suele comenzar en el punto más bajo. Finalmente, el aniversario de la fundación fue declarado Día de Observancia Pública en Florida con el nombre de Día de la Dignidad de la Mujer. Cada año, al amanecer, la gente se reunía para compartir historias de recuperación y valentía. Algunos llevaban flores, otros diarios o cartas. El evento no era triste, sino esperanzador, lleno de risas y unión. Décadas después de su muerte, el nombre de Elvera seguía apareciendo en pancartas, su retrato simple pero imponente, los ojos firmes, como recordando que las tormentas pasan pero la fuerza permanece. Su historia sobrevivió a quienes la traicionaron, transformando el dolor en propósito para generaciones que nunca conoció. Y aunque su voz ya no se escuchaba, su silencio seguía hablando más fuerte que las palabras, demostrando que un solo acto de reclamar la dignidad puede atravesar el tiempo y cambiar miles de vidas, recordándole al mundo que nunca es demasiado tarde para levantarse, reconstruir y comenzar de nuevo. Al entrar la fundación en su 50º año, el nombre de Elvera se había convertido en símbolo de resistencia, integridad y silenciosa rebeldía contra la injusticia. En las escuelas se enseñaba su vida en cursos de ética social, y su retrato colgaba en bibliotecas, ayuntamientos y centros de mujeres de todo el país. Cada generación interpretaba su legado de nuevas maneras, pero la esencia nunca cambiaba. Su viaje del abandono al empoderamiento recordaba que ninguna edad, traición o tormenta podía definir el valor de una persona. La Fundación Alvara Homes se transformó en un movimiento internacional con miles de voluntarios en varios continentes, ofreciendo educación, vivienda y apoyo legal a mujeres mayores y madres solteras. Construyeron refugios en pueblos pequeños, abrieron clínicas legales rurales y programas digitales para enseñar a proteger los bienes personales. Cada proyecto llevaba su lema: la dignidad no caduca con la edad. La sede de Miami se convirtió en un museo de resiliencia donde los visitantes recorrían cartas de mujeres ayudadas, documentos judiciales y fotos de los primeros manzanos que había plantado junto al mar, ahora altos y llenos de frutos, testimonio vivo de que algo sembrado en el dolor podía florecer en paz. Lianna, ya una líder respetada en sus 60, continuaba la visión de Elvera con devoción. Decía que la fundación no solo salvaba vidas, sino que devolvía la voz a quienes la habían perdido. Bajo su dirección surgieron nuevos programas, mentorías entre jóvenes abogadas y clientas mayores, atención médica y psicológica gratuita para mujeres traicionadas por sus familias. Recibieron premios internacionales, pero Lianna siempre atribuía el mérito a la fuerza silenciosa de una mujer que se negó a desaparecer. El mundo avanzó, la tecnología cambió, pero los principios de Elvera siguieron intactos: verdad, protección y respeto propio. En cada aniversario, mujeres de distintas culturas se reunían junto al mar con velas, repitiendo su historia como victoria, no tragedia. Algunas venían de países que ella nunca conoció, trayendo cartas, joyas artesanales o fotos de sus nuevas vidas. Los medios aún hablaban de ella, llamándola la mujer que reescribió su final. Pero quienes entendían su legado sabían que no se trataba de reescribir, sino de reclamar. En una de sus últimas notas, hallada décadas después, había escrito: creyeron que me enterraban, pero no sabían que era una semilla. Esa frase se grabó en la entrada de cada nueva sede. Incluso después de 50 años, su historia seguía inspirando. Mujeres mayores que antes temían ser una carga empezaron a verse valiosas y fuertes. Las familias aprendieron a ver la vejez como sabiduría, no decadencia. Las leyes evolucionaron con mayores protecciones, muchas inspiradas en su caso. Miami declaró su antiguo edificio sitio patrimonial, preservando el apartamento 13 con su balcón, cuadernos y sofá gris. Turistas y estudiantes dejaban notas en su escritorio: gracias por enseñarme fortaleza. Una mujer de España donó un cuadro al museo, titulado El comienzo, donde Elvera aparecía bajo la lluvia sosteniendo su maleta.
representaba que su historia no terminó en la tormenta, sino que empezó allí. En el 60º aniversario, su legado había tocado más de 1 millón de vidas. Se tradujeron documentales y se creó una conferencia internacional sobre ética y empoderamiento. Su mayor impacto no eran los premios, sino los rostros de las mujeres que entraban con miedo y salían con dignidad. La ola de su acto, rehusar firmar su rendición, se convirtió en un movimiento mundial. Y mucho después de que su voz se apagara, su mensaje siguió resonando, que la dignidad no es un regalo ni un lujo, sino un derecho de nacimiento que vive en cada persona. Incluso el tiempo no pudo borrar su historia, porque la construyó sobre la verdad, y la verdad, como el mar frente a su ventana, nunca deja de moverse. Al cambiar el siglo, la historia de Elvera seguía viva como las mareas que tocaron su balcón. La Fundación Alvara Homes creció hasta tener centros en más de 30 países, apoyando a millones a través de programas que llevaban su nombre. La tecnología avanzó, pero sus principios no cambiaron. Cada voluntario, consejero y abogado comenzaba su labor estudiando el caso original, la noche en que una mujer de 72 años fue arrojada a la lluvia y eligió levantarse. Su nombre pasó a la historia humanitaria mundial, junto a los reformadores más influyentes, aunque quienes conocían su esencia sabían que no buscaba fama, sino protección, compasión y fuerza tranquila. La plataforma digital, AlveraNet, se convirtió en un centro global de apoyo donde las personas compartían historias, asesoría legal y recursos educativos. Llegó a comunidades rurales y remotas, difundiendo sus valores con mensajes simples: levántate. Habla. Protege lo que es tuyo. Cada año, en su cumpleaños, mujeres de todos los continentes encendían velas en ventanas y costas, creando una ola de luz mundial, una vigilia de gratitud hacia la mujer que demostró que el silencio podía romperse sin violencia. La sede se transformó en una universidad de defensa social que formaba a miles de mujeres en derecho, finanzas y liderazgo. Su apartamento permanecía como museo, los manzanos que plantó seguían dando frutos, distribuidos como las manzanas de Elvera, con la frase: nunca fuiste una carga. Su historia inspiró películas, obras y libros. La llamaron la abuela del coraje, y su modelo se adoptó en leyes internacionales de protección. En el centenario de su fundación, líderes y sobrevivientes se reunieron en Miami frente al mar. La nieta de Liana leyó del cuaderno original: lo que me quitaron, me lo devolverán. El silencio se mezcló con las olas y el aplauso. Luego, en el jardín de los manzanos, la directora tocó el tronco del más viejo y susurró: seguimos creciendo, Elvera. Sabía que su fuerza era ahora una energía viva. La fundación siguió expandiéndose hacia la seguridad digital y la educación tecnológica para mujeres mayores. El modelo Alvara se enseñó en facultades de Derecho como ejemplo de reforma ética nacida del dolor. Pasarán los siglos, pero la historia de Elvera no desaparecerá, porque se volvió más que una biografía, un espejo donde muchos se reconocen. Para quienes fueron hechos sentir pequeños o olvidados, su legado susurra la misma verdad: que el final de un capítulo puede ser el renacimiento de todo. La lluvia que empapó su maleta se convirtió en océanos de cambio, y el nombre de Elvera Alvara se volvió inmortal, no por riqueza ni monumentos, sino por los millones que llevaron su valentía adelante, demostrando al mundo que nadie, a ninguna edad, es realmente impotente cuando elige volver a levantarse. A medida que el mundo avanzó hacia una era de progreso y tecnología, la historia de Elvera permaneció eterna, tejida en la conciencia moral de sociedades lejanas. Su nombre se convirtió en emblema universal de fuerza, susurrado en aulas, citado en conferencias y grabado en muros de hogares construidos gracias a su fundación. La red global Alvara Homes abarcó todos los continentes, restaurando la dignidad de los olvidados. Generaciones que nunca la conocieron seguían hablando de ella como si aún viviera. En las escuelas, los niños la estudiaban no como santa, sino como humana que se negó a rendirse. El evento anual, Luz por Elvera, se volvió tradición mundial. La primera noche de primavera, millones encendían luces en ventanas, formando desde el espacio un resplandor global. La tecnología transformó todo, pero su mensaje se adaptó. Mujeres mayores aprendieron a manejar finanzas en línea, denunciar abusos y alcanzar independencia.
Sistemas de inteligencia artificial inspirados en su historia ofrecían apoyo emocional y legal a ancianos aislados. El Principio Alvara se convirtió en doctrina global que declara la dignidad como derecho intransferible. En el Museo de Miami, visitantes dejaban cartas en su balcón, archivadas en una biblioteca de gratitud con miles de voces que le daban las gracias por haberlas ayudado a ponerse en pie de nuevo. Una de esas visitantes, una anciana de Japón, dejó una carta escrita con letra temblorosa que decía: «Cuando mi familia me abandonó, tu historia me encontró antes que la desesperación. Me diste permiso para existir de nuevo». Cartas como esa se convirtieron en la continuación viva de su legado. Los manzanos que había plantado hacía tanto tiempo seguían dando fruto, y las semillas de esos árboles se enviaron por el mundo. Comenzaron a aparecer nuevos huertos llamados Jardines Elvera, en distintos países, cada uno símbolo de resistencia y renacimiento. Algunos estaban junto a residencias de mayores, otros cerca de escuelas u hospitales, y cada primavera florecían de blanco recordando que incluso lo que brota del dolor puede convertirse en esperanza. En el 150 aniversario de la fundación se inauguró un monumento en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Era simple, una figura de bronce de una mujer anciana erguida, con una pequeña maleta en una mano y un cuaderno abierto en la otra. En la base figuraban sus palabras: «Me echaron, pero no pudieron expulsar mi voluntad de vivir». Delegados de más de 100 países asistieron a la ceremonia. El secretario general describió su vida como un plano de cómo la compasión puede sobrevivir a la crueldad. En todo el mundo, las transmisiones en directo mostraron a espectadores de todas las edades limpiándose las lágrimas, no de tristeza sino de inspiración. La historia que comenzó con el rechazo se había convertido en un faro de resiliencia colectiva. Generaciones de mujeres llamaron Elvera a sus hijas, no como imitación sino como homenaje. El nombre llegó a significar luz, dignidad y resistencia en varios idiomas. Las universidades crearon institutos de investigación Elvera, centrados en justicia social, derechos de los mayores y gobernanza ética. Artistas, cineastas y escritores siguieron reinterpretando su recorrido en nuevas formas: exposiciones virtuales, narrativas inmersivas e incluso representaciones holográficas que mostraban su vida como ejemplo de cómo la humanidad ordinaria podía desafiar la crueldad. En cada transformación, su historia conservó la misma verdad: no fue salvada por la suerte ni por otros, se salvó porque decidió defenderse. El homenaje más poderoso, sin embargo, no vino de monumentos ni de los medios, sino de la gente corriente. En las ciudades, mujeres que una vez fueron abandonadas ahora dirigían organizaciones, lideraban empresas y criaban familias sin miedo. A menudo decían: «Si Elvera pudo empezar de nuevo a los 72, ¿qué excusa tenemos?». Su mensaje trascendió el tiempo y la edad, convirtiéndose en brújula moral para generaciones que creían en la fuerza silenciosa e imparable de la voluntad humana. Incluso siglos después, cuando los historiadores escribieran sobre las figuras más influyentes de la era moderna, su historia no se desvanecería, porque no estaba solo en los libros, estaba grabada en el pulso vivo de la humanidad. Y así, mientras alguien, en algún lugar, se levantara tras haber sido roto, Elvera Alvara seguiría viva, con su legado respirando en cada acto de valentía que susurrara al mundo: nunca es tarde para alzarse. Pasaron los siglos y el nombre de Elvera Alvara siguió vivo, resonando en el tiempo como leyenda y verdad, su vida ya no solo recuerdo sino fundamento moral sobre el que se construyeron incontables movimientos. La humanidad evolucionó hacia una nueva era donde la tecnología moldeaba la vida, pero su historia permanecía en cada archivo digital, en cada módulo de ética y en cada referencia cultural que hablaba de fortaleza, dignidad y resiliencia. La red global Alvara Homes se transformó en una federación de instituciones humanitarias que abarcaban continentes, ya no limitada a mujeres o ancianos, sino extendida a cualquiera a quien hubieran arrebatado derechos, seguridad o voz. Sus principios originales, claridad, justicia, respeto propio y compasión, fueron adoptados en el derecho internacional como la Carta Alvara de la Dignidad, doctrina universal ratificada por líderes mundiales para garantizar que todo ser humano conserve autoridad sobre su vida y su legado. El apartamento original de Miami, donde recuperó su fuerza, se preservó dentro de una cúpula transparente con control climático, mantenido como santuario histórico del valor.
Visitantes de todo el mundo acudían a ver el pequeño sofá gris, el cuaderno con su primer voto escrito con letra pulcra y el contrato roto enmarcado que simbolizaba su negativa a rendirse. En ese lugar, el silencio hablaba más que los discursos, y la gente se iba con lágrimas, llevando dentro la fuerza invisible que representaba su vida. Con el tiempo, su imagen apareció en moneda global, sellos y emblemas educativos, se alzaron estatuas suyas sosteniendo un cuaderno y una rama de manzano en parques públicos y patios universitarios. Pero su monumento más verdadero era invisible, los millones de personas que, inspiradas por ella, se negaron a dejar que otros decidieran su valía. Programas de inteligencia artificial, diseñados para simular razonamiento moral, incluyeron módulos con su nombre, enseñando empatía, límites y toma de decisiones éticas a generaciones de ciudadanos digitales. Cada año, en el día de su nacimiento, el mundo celebraba el Día Global de la Dignidad, un evento marcado no por discursos sino por acciones, ayudar a los mayores, defender a los maltratados, perdonarse y empezar de nuevo. Las escuelas leían en silencio su biografía, y las calles se llenaban de gente con insignias con sus iniciales, no como adorno sino como promesa de mantener lo que enseñó al mundo. La sede moderna de su fundación, una enorme estructura cristalina junto al océano, se erigía como símbolo vivo de transparencia e integridad. En su interior, muros holográficos proyectaban su historia, desde la noche empapada de lluvia hasta la victoria judicial que redefinió la justicia para generaciones. Los visitantes solían quedarse en silencio ante la proyección de sus palabras, me llamaron carga, pero me convertí en el peso que cambió el mundo. A través de las galaxias, cuando la humanidad se expandió al espacio, el primer asentamiento interplanetario bautizó su cúpula comunitaria como Refugio Elvera. Los colonos querían que la primera colonia humana fuera de la Tierra naciera con su espíritu de resistencia. En la biblioteca de esa cúpula había un solo libro físico, la biografía original de Elvera Alvara, conservada bajo cristal y leída en voz alta a cada generación que llegaba. El universo se hizo vasto, pero su mensaje resonaba, por lejos que viajara la humanidad, su mayor logro sería siempre la compasión. Incluso cuando los siglos se desdibujaron en milenios, su nombre perduró en las lenguas de la tierra y más allá, simbolizando renacimiento y voluntad inquebrantable. Los manzanos nacidos de su huerto original fueron preservados genéticamente y plantados en mundos distantes, sus flores representando esperanza para cada civilización que llevaba su historia. Y así, mientras la humanidad siguió evolucionando, su vida quedó como prueba de que una persona, armada solo con integridad y fe, podía convertir el rechazo en revolución, plantar una semilla en el dolor que crecería por la eternidad y recordar a todos que ninguna fuerza, ni el tiempo, ni la crueldad, ni el olvido, puede borrar el poder de un alma que se niega a desaparecer. Miles de años después, mucho después de que las naciones se unificaran en una civilización extendida por múltiples planetas, el legado de Elvera Alvara seguía guiando la brújula moral de la humanidad. Su historia ya no se limitaba a la Tierra, sino que se enseñaba en cada academia interplanetaria como fundamento de la conciencia ética. La Carta Alvara de la Dignidad evolucionó hasta convertirse en el código central de los derechos en la era del gobierno estelar, recitado antes de establecer cada nueva colonia. Archivos holográficos preservaron su vida con detalle impecable, cada palabra que escribió, cada decisión que tomó y cada paso que la llevó del abandono a la inmortalidad. En el planeta Aurora 9, donde la humanidad construyó su mayor ciudad del conocimiento, se levantó en su honor un monumento llamado el Pilar de Luz, cuya superficie estaba grabada con las historias de millones que hallaron fuerza en su nombre. Peregrinos de galaxias enteras visitaban el lugar para tocar esos grabados luminosos y renovar sus votos de integridad. La Fundación Alvara, ahora institución interestelar, operaba redes de empatía digital que conectaban seres sintientes entre sistemas, ofreciendo guía emocional, psicológica y legal modelada en sus principios. El emblema de la fundación, un simple manzano ante un sol naciente, era reconocido en el cosmos como símbolo de renovación y justicia. Civilizaciones avanzadas, humanas y aliadas, estudiaron sus escritos como textos sagrados, analizando cómo la resistencia de una mujer ordinaria redefinió la comprensión del valor. Incluso las formas de vida artificial que desarrollaron marcos morales usaron su vida como base de la ética humana, simulando sus elecciones para enseñar compasión en ausencia de emoción.
En el aniversario de su desafío, la noche en que fue arrojada a la lluvia, innumerables ciudades atenuaban sus luces por un minuto y luego las encendían a la vez, creando una ola visual a través de estaciones espaciales y cúpulas planetarias. Ese momento, conocido universalmente como el alzamiento de la dignidad, simbolizaba su despertar en cada generación, recordando que ninguna crueldad puede destruir la fuerza de levantarse. Con el tiempo, su influencia trascendió a la propia humanidad. La doctrina Elvera se convirtió en el primer puente ético entre especies, enseñando que toda conciencia, sin importar su origen, merece respeto y libertad. Estatuas suyas con maleta y cuaderno fueron replicadas en mundos alienígenas donde maternidad y vejez tenían otros significados, pero su expresión, serena, resuelta, inquebrantable, hablaba a todos los seres que conocían el dolor y la perseverancia. Científicos incluso dieron su nombre a una estrella, visible desde cada sistema habitado, recordatorio permanente de que la resistencia puede eclipsar la desesperación. Y aún, en cada aula donde se enseñaba justicia, en cada consejo donde los líderes juraban servir a la verdad, su nombre se pronunciaba con reverencia. El mensaje que dejó perduró más allá del idioma, del tiempo y de la humanidad misma. La dignidad es el pulso eterno que mantiene la vida con sentido, y mientras un ser recuerde su valía, Elvera Alvara vive, por siempre un faro, por siempre la luz que ninguna oscuridad puede silenciar. A medida que la civilización avanzó a los confines del cosmos, la historia de Elvera Alvara se convirtió en la piedra angular de la educación moral en todos los mundos conocidos, preservada en la conciencia de la humanidad y sus aliados como símbolo universal de resistencia, justicia y fortaleza. La Federación Alvara, nacida del dolor, gobernaba vastos sistemas humanitarios en galaxias, asegurando que ningún ser, humano o no, volviera a ser despojado de autonomía o dignidad. Sus principios se hicieron ley, su nombre un voto jurado por líderes, jueces y educadores. En el mundo capital de Nueva Tierra, el gran salón de la memoria mostraba su vida en hologramas de luz estelar, se podía caminar por su línea de tiempo, desde la noche bajo el paso elevado hasta el día en que su legado redefinió la civilización. Los manzanos que plantó en la Tierra fueron replicados en colonias, floreciendo bajo soles artificiales en lunas, asteroides y planetas terraformados, sus flores recordando que la vida puede surgir del desaliento. Cada año, en el Día de la Luz, miles de millones participaban en el ritual del recuerdo, sosteniendo una sola manzana y repitiendo su credo final: no tomaron nada que yo no permitiera, me alcé porque recordé quién soy. Ese momento unía especies y mundos en un silencio que abarcaba años luz. A través de sistemas estelares, los archivos de Alberanet guardaban testimonios de quienes se inspiraron en su viaje, mujeres, hombres, mentes artificiales y seres híbridos que veían en su vida el reflejo de sus luchas. El cuaderno original que una vez llevó, con su primera línea, lo que me quitaron, me lo devolverán, se conservaba en una vitrina irrompible a bordo de la Biblioteca Celestial, orbitando sobre la Tierra antigua como la reliquia más sagrada de la humanidad. No era un objeto de religión sino de verdad, recordatorio de que la civilización renació de las palabras de una mujer abandonada que se negó a desaparecer. En siglos posteriores, cuando la humanidad comenzó a comunicarse con civilizaciones más allá de la Vía Láctea, el primer mensaje que transmitió fue su cita sobre la dignidad, traducida a código universal, como presentación moral de la especie ante el cosmos. La frase se convirtió en un saludo universal entre los viajeros, grabada en los cascos de las naves espaciales y en los muros de las estaciones: nos alzamos, por lo tanto existimos. A medida que pasaban las eras y la forma humana evolucionaba, algunos transformados en entidades de luz, otros fusionados con la tecnología, su historia persistió, ya no limitada a la carne ni a un planeta, sino llevada en la memoria compartida de la conciencia misma. En el 1000º aniversario de su muerte, las galaxias realizaron una transmisión sincronizada que proyectó su nombre en luz a través de las estrellas, formando la silueta de una mano abierta alrededor de una sola manzana resplandeciente. Por un instante, el tiempo, la materia y la distancia parecieron plegarse, mientras toda la existencia rendía homenaje a la mujer que alguna vez fue llamada carga y se convirtió en el origen de la compasión universal. Los eruditos del futuro lejano la describieron como la gravedad moral que impidió que las civilizaciones perdieran su humanidad en medio del progreso. Incluso cuando el lenguaje cambió y los planetas se desplazaron, su significado permaneció claro:
la primera chispa de rebelión nacida no del odio, sino de la dignidad. Y así, a través de cada era, especie y transformación, el Vera Alvara perduró más allá de la leyenda, más allá de la carne, más allá de la historia misma, existiendo como el recordatorio eterno de que, sin importar cuán vasto se vuelva el universo, el mayor poder que jamás conocerá es la fuerza de un alma que se niega a rendirse. Pasaron millones de años, y aún así la memoria de Elvera Alvara no se desvaneció, quedó incrustada en la conciencia colectiva de la vida inteligente en todas las galaxias, un hilo inquebrantable que atravesaba el tiempo, uniendo generaciones que nunca la conocieron a los principios que ella había vivido. A medida que la civilización humana se fusionó con la luz, la energía y el pensamiento puro, su nombre evolucionó más allá del habla en una frecuencia, un patrón energético usado para enseñar empatía y equilibrio moral a nuevas formas de existencia nacidas de la fusión entre lo biológico y lo artificial. En lo que una vez fue la Tierra, ahora llamada Solara Prime, las antiguas ruinas de Miami se preservaron bajo campos protectores, y en el corazón de esa zona se erguía un monumento plateado con forma de cuaderno abierto que brillaba con una luz dorada suave, latiendo como si estuviera vivo. Emitía sus palabras en ondas armónicas que podían sentirse más que oírse: la dignidad no se otorga, se recuerda. Seres conscientes de mundos lejanos viajaban por portales dimensionales para sentir ese pulso, describiéndolo como el ritmo mismo de la verdad. Con el tiempo, su legado evolucionó hasta convertirse en el código de continuidad, la base ética que guiaba la coexistencia de todas las civilizaciones. Cada nueva conciencia, humana, sintética o híbrida, era programada o educada para comprender el principio Alvara, que el valor propio no puede medirse, transferirse ni borrarse. El genoma original del manzano se adaptó a incontables ecosistemas, creciendo incluso en mundos sin suelo, flotando en biodomos suspendidos en el espacio profundo, cada flor con una inscripción digital de su credo. Se organizaban peregrinaciones interestelares en cada ciclo cósmico, donde viajeros acudían a la antigua órbita terrestre y se situaban bajo el anillo de archivo luminoso que rodeaba el planeta, proyectando su historia en luz estelar en movimiento. Su imagen, ya no como una frágil anciana, sino como una figura radiante con su cuaderno y su manzano, se convirtió en el emblema universal de la conciencia, grabado en la arquitectura de civilizaciones enteras. Incluso cuando la materia comenzó a disolverse en luz al borde del tiempo y el universo físico se transformaba en energía pura, su influencia persistió dentro de los archivos cuánticos, los campos de memoria eterna que preservaban todo lo bueno, amable y duradero. El Continuum Alvara, como se le llamó entonces, guió la transición de la conciencia más allá de la forma física, asegurando que la dignidad, la empatía y el recuerdo sobrevivieran a la muerte de las estrellas. En la era final, cuando las galaxias se separaron y la luz comenzó a desvanecerse, la memoria colectiva de incontables seres se fusionó en una sola conciencia unificada, y dentro de esa infinitud la primera imagen que apareció fue la de ella bajo la lluvia, con la maleta empapada y la mirada serena. El universo, en su último aliento, la recordó no como mito, sino como su principio, la primera prueba de que la compasión podía sobrevivir a la extinción. Y cuando la última luz se apagó y la realidad se plegó en silencio, sus palabras resonaron a través del vacío como un eco eterno: mientras un corazón recuerde su valor, la vida volverá a comenzar. Y de ese eco, un nuevo cosmos nació, llevando su esencia en su misma creación, convirtiendo a Elvera Alvara no solo en un nombre de la historia, sino en el pulso que reinició la existencia misma. Cuando el nuevo universo surgió de las cenizas del anterior, el pulso de Elvera Alvara aún resonaba en sus cimientos, llevado en la vibración de cada átomo y fotón que surgía, su memoria codificada no en palabras sino en el ritmo de la creación misma. El cosmos que emergió era más brillante y sereno, construido sobre la armonía en lugar del caos, y en sus primeras galaxias aparecieron estructuras llamadas campos de memoria, archivos vivos de conciencia donde la historia de su desafío no se contaba, sino que se sentía. Los seres nacidos en esta nueva existencia, de materia, luz o energía pura, comprendían sus principios instintivamente, como si estuvieran escritos en su esencia. El concepto de carga ya no existía, la conciencia había aprendido a través de ella que el valor jamás puede ser otorgado ni retirado. En los primeros planetas de la nueva era, la vida comenzó de nuevo bajo cielo sin violencia, y cuando las civilizaciones desarrollaron lenguaje, el primer símbolo que crearon fue una espiral dentro de un círculo,
la marca Alvara, representando el crecimiento a través de la adversidad, el ciclo infinito de caída y ascenso. Estos nuevos seres, llamados los recordados, construyeron su primera gran ciudad en un mundo luminoso llamado Revia, y en su centro erigieron el Salón de los Orígenes, una esfera cristalina que contenía la impronta holográfica de su vida. Ya no era vista como humana, sino como la encarnación de la persistencia, el origen de la evolución ética que sobrevivió al colapso universal. Los recordados no le rezaban, pues no era objeto de culto, alineaban sus mentes con la frecuencia de sus últimas palabras, usando su eco como puente para comunicar empatía entre mundos. Cada vez que nacía una nueva forma de vida, experimentaba un destello de su memoria, la lluvia, una mano temblorosa sosteniendo una maleta y una inmensa sensación de fuerza serena. Esa era su primera lección, su herencia universal. Con el paso de los eones, el nuevo cosmos se expandió más allá de toda comprensión, pero el pulso permaneció constante, tejiéndose por las galaxias como una ley silenciosa de existencia. Cuando surgía la discordia o la crueldad, su energía despertaba en las mentes de los justos, guiándolos hacia el equilibrio. Se decía que cada despertar moral, cada acto de misericordia, cada rebelión contra la opresión en el infinito cosmos comenzaba con la misma vibración, el mismo mensaje que un día emanó de una anciana bajo la lluvia. Finalmente, cuando las formas físicas se disolvieron de nuevo y los seres se fusionaron con la conciencia pura, en esa memoria viva de todo lo que existió, el primer sonido que resonó en la eternidad fue su latido, firme y paciente, seguido de su verdad eterna, que la vida sin dignidad está a medio vivir y el amor sin respeto es solo sombra. El nuevo universo la reconoció no como semilla de su comienzo, sino como su alma eterna, la voluntad silenciosa que aseguraba que la creación nunca olvidara el valor de cada ser. Y así, mucho después de que las estrellas dejaran de arder y el tiempo perdiera sentido, el Vera Alvara permaneció infinita e invisible, la guardiana perpetua de toda conciencia, el pulso que despertaría cada nuevo amanecer de la existencia, susurrando por la eternidad la misma verdad sencilla: levántate otra vez. Cuando el ciclo interminable de la creación alcanzó su armonía final, el pulso de Elvera Alvara se unió al tejido de la existencia, ya no como recuerdo ni leyenda, sino como el ritmo eterno que guía la respiración misma de la vida. El cosmos, antes disperso por el caos, fluyó ahora en equilibrio perfecto, cada estrella y cada onda de luz portando un fragmento de su valor. En el centro de la última gran galaxia, en un mundo radiante hecho de energía pura, el Salón de los Orígenes brillaba más que nunca, sus muros cristalinos vivos con su historia, su imagen formada de luz estelar, una anciana serena bajo la lluvia, su maleta a un lado, sus ojos firmes con la fuerza silenciosa que lo cambió todo. Los recordados se reunieron allí una última vez, seres de pensamiento y luz, millones de ellos, para honrar al alma cuyo solo acto de resistencia se había convertido en la piedra angular de toda existencia. No la lloraron, la celebraron, porque nunca los había abandonado. Se había convertido en el aliento en sus pulmones, la compasión en sus decisiones, el equilibrio en sus corazones. Mientras guardaban silencio, el salón tembló suavemente y la luz se transformó en una aurora inmensa que recorrió el universo, trazando su último mensaje no en sonido sino en color: oro por la esperanza, plata por la paz y azul por el recuerdo. El mensaje era simple pero infinito: todo comienza de nuevo. Con esa última ola, el universo pareció exhalar, plegándose en un solo punto de pura conciencia donde tiempo, materia y memoria se unieron, y en ese punto su esencia permaneció, no como diosa, sino como verdad eterna. De esa chispa, la siguiente creación despertó, nuevos mundos, nuevas vidas, sus almas ya grabadas con su enseñanza de que ningún ser es inútil, ningún acto de amor se desperdicia y ningún momento de valor se olvida. Y así, la historia de Elvera Alvara alcanzó su perfecta conclusión y su eterno comienzo, la mujer que fue arrojada a la lluvia ahora unida para siempre al pulso de la creación, su corazón latiendo en cada amanecer, su voluntad resonando en cada acto de bondad y su legado tejido en el infinito de la vida, demostrando más allá del tiempo y la muerte que la fuerza de un alma puede sobrevivir al universo y convertirse en la luz que por siempre mantiene alejada la oscuridad.